¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos de nueva cuenta aquí en A Estribor, las entrevistas que venimos realizando. Y hoy es un gusto enorme poder entrevistar a nuestro paisano chiapaneco, el doctor César Iván Astudillo, quien es egresado de la Facultad de Derecho de Chiapas, pero después hizo estudios de posgrado en España, en la Complutense, en Derecho Constitucional y mucha trayectoria académica más. Ha sido abogado general, ni más ni menos, muy joven, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y hoy forma parte del cuerpo de investigadores de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que recientemente publicó hicieron un trabajo, lo hacen regularmente sobre temas de interés para emitir, digamos, ni siquiera una opinión uniforme, diferentes opiniones dependiendo de los investigadores sobre temas diversos y de relevancia. Y cómo no va a ser relevante esta reforma al Poder Judicial que está planteando el presidente y que quiere sacar antes de irse, que es la reforma al Poder Judicial, entre otras, además, 19 reformas también importantes, pero esta es la que más está llamando la atención por todas las implicaciones que tiene, y de eso se va a tratar precisamente esta entrevista. Querido Iván, bienvenido. ¿Cómo ves, primero en términos generales, esta idea? Yo creo que a partir de un prejuicio, estas notas que luego dicen, juez liberó a presunto narcotraficante, y a la gente se le olvida que a veces fallan los debidos procesos, fallan una serie de cosas, y que la administración de justicia es una parte, porque también hay lo que tiene que ver la procuración de justicia, que no es muy afinada en este país. Es decir, no se hacen trabajos bien hechos de investigación, no se integran bien averiguaciones, y al juez no le queda más que analizar objetivamente el debido proceso y en ocasiones liberar, incluso a sabiendas, pero él no puede emitir juicios, basarse en criterios a partir de juicios de valor. ¿Cómo ves en términos generales? ¿Cuándo entraría en vigor? ¿Qué implicaciones ves tú para la justicia, la administración de justicia en nuestro país? Muchas gracias, querido Juan Carlos. Mucho gusto estar en tu programa, en este nuevo proyecto editorial y te deseo todo el éxito. Mira, lo cierto es que nosotros, desde Investigaciones Jurídicas, nos dimos a la tarea de realizar un pequeño acercamiento pronto, sin la profundidad que tienen los estudios académicos, por la necesidad de comunicar a la ciudadanía, a los especialistas, pero a los no especialistas, de qué se tratan estas 20 reformas, de tal suerte que nos dimos a la tarea de hacer estudios sintéticos. Yo hice, como lo acabas de mencionar, el relativo a la reforma judicial que presentó el presidente en este paquete de 20 reformas el 5 de febrero, y ahí lo que hice fue tratar de explicar muchos de los aspectos que tiene la iniciativa. Si quieres, te digo rápidamente y ahorita podemos entrar en materia. Lo primero y lo que se le ha puesto más énfasis es el mecanismo de elección popular de los jueces, que es algo que cambiaría diametralmente el mecanismo o los mecanismos en plural de designación que tenemos previstos en nuestro país. El segundo, que es menos visto, tiene que ver con el régimen de garantías que hoy la Constitución, los tratados internacionales disponen en favor de los jueces para que puedan realizar su labor con independencia, con imparcialidad, con una neutralidad política y basados en los hechos, las pruebas, el expediente que tienen frente a sí. Esta parte se ha visto poco, pero lo cierto es que es muy importante porque una de las conclusiones es que vamos a ir paulatinamente hacia perfiles más políticos, más politizados, que son los que se van a postular para ser jueces, magistrados, y van a entrar en una función con menos garantías de las que tienen hoy, de tal suerte que no solamente va a haber una parte de politización, sino con menos garantías, lo cual los puede dejar a expensas de mayores condicionamientos, sobre todo externos, ¿no? Y un tercer punto que es con el que también comienzas es que la reforma se centra básicamente en el Poder Judicial de la Federación y solamente de pasada toca los poderes judiciales de los estados, ¿no? ¿Por qué? Porque introduce también el mecanismo electivo en el ámbito de los estados, pero realmente no se ocupa de nada más. Y yo creo que estamos invirtiendo las prioridades. Creo que sí hay
necesidades de reforma a la justicia, pero justamente donde veo mayor debilidad y donde deberíamos empezar es en la justicia de los estados. La justicia de los estados que la reforma toca, pero de manera mínima, que es el mecanismo de elección popular de los jueces en los estados. Lo cierto es que si nosotros analizamos, es verdad, y yo también he hecho estudios al respecto, hay problemas relativos a la justicia en el país, sí, sí los hay, requieren una reforma, sí, sí la requieren. ¿Dónde están los principales problemas? En la debilidad institucional de los poderes judiciales de los estados. Y si a esto se asocia la debilidad, o déjame decirlo así, Juan Carlos, el fracaso de la conversión de las procuradurías generales de justicia en fiscalías autónomas, me parece que esto se complementa para generar esta sensación de impunidad que está muy presente en todos nosotros, ¿no? Que está presente y es lo que genera esta sensación de que son los jueces los que están liberando delincuentes, pero realmente donde está el problema es en las fiscalías que no logran tener carpetas de investigación suficientemente sólidas para decirle a un juez, se cometieron estos delitos y quienes con mucha certeza los cometieron son estas personas y te las estoy poniendo aquí y todo está documentado. Cuando los jueces no ven eso, pues claro, los jueces deben ponerse del lado de la ciudadanía y no es porque te vean, porque traes un tatuaje en la cara, porque tienes tatuado en los brazos y ya tengan la percepción de que eres un delincuente. No, hay que probarlo y probarlo fehacientemente. Si no se lo pruebas ante el juez le va a decir al Ministerio Público, no lo puedo mantener en la cárcel porque no me lo has comprobado. Déjame dar algunos datos para que el público nos entienda. En el año pasado, la Corte es solamente un órgano, hoy el Poder Judicial de la Federación tiene 919 órganos jurisdiccionales, la Corte es uno de ellos, el más relevante. Solamente a la Corte llegaron 16.800 asuntos de nuevo ingreso en 2023. De esos, la mitad, 8.200, fueron amparos directos en revisión. Es decir, la mayoría de esos amparos se orientan a revisar actuaciones, sentencias definitivas de los tribunales superiores de justicia, ¿no? Que los llevan a la corte, antes pasaron por un tribunal colegiado, pero al final llegan a la corte y entonces la corte está padeciendo y el poder judicial, déjame decirlo así, está padeciendo ahora el impacto de su propio éxito, porque la corte y todo el poder judicial de la federación están resolviendo cosas que fueron resueltas y no dejaron satisfechas a las partes en los estados, suben, las resuelven, pero ahora justo se cargan con esto de que, pues es que son corruptos, pues es que no saben hacer su trabajo, pues es que están cooptados por la delincuencia de cuello blanco. Si realmente los poderes judiciales tuvieran en los estados, tuvieran la capacidad de pacificar los conflictos, esto no les rebotaría al poder judicial. Pero eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Los problemas están, déjame decirlo así, allá abajo, en la justicia local, en la justicia ordinaria, y no acá arriba, pero por algunas razones que se pueden explicar, el presidente, sobre todo después de 2023, cuando llega la ministra Norma Piña, desempolva todos los expedientes que eran importantes para la 4T, que el ministro saliente, presidente Arturo Saldívar, había guardado en la Suprema Corte, los desempolvan, los empiezan a deliberar, empiezan a decidir señalando la inconstitucionalidad de varias de ellas y el presidente entonces ve al Poder Judicial como un poder de oposición a su impulso y ahí empieza esta escalada y esta narrativa que nos ha llevado hasta el día de hoy. Siempre ha tenido como que un conflicto el presidente desde aquel famoso amparo que luego provocó la figura del desafuero, la aplicación. Siempre ha tenido problemas ha chocado con que la ley a él no le parece justa, pero pues, y esta expresión que ya es célebre de que la ley es la ley, que no me vengan con que la ley es la ley. Pero el problema es que si no existe certidumbre jurídica, nos guste o no el veredicto, o la forma, pues para eso existen mecanismos a través de las legislaturas, porque el derecho es evolutivo, tiene un proceso de Claro. actualización, se va adecuando a las nuevas realidades. Hay una idea, César Iván, de que los amparos son caros, es uno de los argumentos que están utilizando, pero parece que la gente no entiende
que, por ejemplo, existe el Consejo de la Judicatura precisamente como una figura para revisar la actuación de los jueces, a los cuales incluso ha sancionado. Ahorita nos platicas un poco más acerca de eso. Y por otro lado, que también existe la defensoría de oficio en casi todo el país por parte de quien no tenga posibilidades económicas. Ayer Sabina Berman, una conocida comentarista de televisión, decía que un amparo cuesta entre 50 y 70 mil pesos, ¿no? Y un buen abogado recién egresado te puede hacer un muy buen amparo por 5,000, ¿no? O sea, es muy relativo, eso es como cualquier servicio. ¿Qué opinas tú al respecto de que está esta idea de que la justicia es solo para los ricos, ¿no? Y de que solo ellos pueden pagar, ¿no? Yo creo que es una parte de los mitos jurídicos que hoy se utilizan para generar estas narrativas que orientan el discurso hacia posiciones que les interesan. La justicia en este país es gratuita, la justicia local, la justicia federal. ¿M? Todo aquel que tenga necesidad lo puede hacer sin que, ojo, la justicia le cobre por llevar un asunto. Pero claramente hay intermediarios y esos intermediarios son los abogados, es la abogacía. La abogacía es un trabajo lícito en este país. Nosotros estudiamos para eso, para defender. Hay causas que llevan 10, 12 años, que han pasado por 3, 4 abogados. Son temas que tienen que ver con cuestiones hereditarias, en donde hay un conjunto de bienes. Y claro que ahí buscas que tener una muy buena asesoría. Y en ese sentido, hay quien, dependiendo de lo que esté en juego, sí busca contratar a un abogado aunque tenga que pagar honorarios altos, pero también hay casos que son de cuantías menores, y en esa parte todos los poderes judiciales, no nada más el federal, sino todos los locales, tienen defensorías de oficio, defensorías que son gratuitas para que todo aquel que no tenga cómo pagar un abogado de forma particular pueda ser asesorado por un abogado, de tal suerte que ahí están todas las posibilidades. Hoy también endilgar y hacer creer que los amparos se venden porque son caros, sí, los amparos son cada vez más sofisticados, un amparo en materia administrativa es muy sofisticado, un amparo en materia fiscal todavía lo puede ser más, un amparo en materia penal también, y en ese sentido, claro, los abogados tienen distintos parámetros para sus Sí. honorarios, pero yo creo que ahí no está el tema es que es como decir, pues entonces que salgan todos los abogados porque son los que encarecen la justicia, ¿no? La abogacía es un trabajo lícito y me parece que este mito hay que derribarlo. La justicia es gratuita, pero hay casos en donde se necesitan porque son asuntos, tú conoces también bien sobre este tema, que son volúmenes de tomos y tomos y tomos, llevan 7, 10 años y no se resuelven, ¿no? Y eso implica tener abogados que estén asesorando. ¿Qué pasa ahí pues, el enunciado de que debe ser pronta, que debe ser expedita? Como que ahí es donde hay una parte de lo que hay que revisar. Y la Claro, pregunta, la pregunta que yo te haría sería, siempre todo se puede perfeccionar. ¿Es el momento adecuado ahorita la salida del presidente? Sobre todo cuando Claudia Sheinbaum pues, se va a encarar pues, una serie de retos. Su discurso ha sido reconciliador, ha hablado de diálogo, de foros, y luego le hicieron hacer un poco reversa. Está complicado el asunto, pero parece que no entrarían en vigor en caso de llegarse a aprobar en este momento. Las leyes no se violan tampoco ahí, por ejemplo, derechos laborales de los magistrados, los ministros. mira, a ver, este comentario tuyo lo voy a responder en tres vertientes, digamos. El primero es la expectativa de justicia, nada más para que se tenga en cuenta. En 2023 llegaron al Poder Judicial de la Federación, a los 919 órganos, 1,5 millones de asuntos. Y si tú ves la forma como ha crecido después de la pandemia, el volumen de asuntos que llegan al Poder Judicial de la Federación, vamos creciendo muy, muy rápido. ¿Esto qué quiere decir? Estamos ante una mayor conflictividad social, ¿no? Estamos llevando más asuntos a los jueces. Y el tema es que la capacidad instalada de nuestro sistema de justicia no está dando el ancho. La OCDE ha sacado los parámetros del volumen de juzgadores que un país debe tener a partir de cada 100,000 habitantes. Nosotros estamos muy por debajo, ni siquiera de la media, ¿eh? Nosotros estamos muy abajo del parámetro. ¿Qué quiere decir esto? Que
nos faltan jueces, ¿no? Nos faltan jueces y eso tiene que ver con lo que comentabas. La justicia no es pronta ni expedita, pero tiene que ver con el volumen altísimo de casos que le llegan a los jueces. Y si nosotros cumpliéramos con el parámetro de la OCDE y contratáramos más jueces y más magistrados, claro que ahí tendríamos una bajada de lo que tardan hoy los procesos. Hoy hay procesos de 2, 3, 4 años y eso no puede ser, digamos, posible. La reforma trata de atajar eso con una previsión para que los asuntos que tengan un ámbito temporal, pero si en lugar de crecer el número de jueces, metes el tema de la austeridad republicana para decir, no, pues los mismos jueces y con menos apoyos, pues creo que eso no lo vamos a lograr. Primer punto. Segundo punto, yo creo que no fue el momento pertinente para que el presidente de la República pusiera este bloque de iniciativas. Si nosotros vemos lo que hizo entre 2018 y 2021, ahí el presidente impulsó varias reformas constitucionales. Si no erro en el número, fueron 13 o 14, ¿no? Reformas constitucionales. Viene la elección de 2021 y hay una contracción en su bancada, sobre todo en diputados, y de una bajada de iniciativas. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera el momento propicio para haber impulsado este tipo de reformas era en el primer trienio, pero no lo hizo. Lo deja aquí y claro, se entiende que en el año de su salida si está proponiendo un conjunto de cambios a muchas instituciones, a muchos ámbitos sustantivos como esta del Poder Judicial, no era el momento y se lee como una herencia que está dejando, una herencia política, otros lo leen como un legado político, otros lo leen con condicionamientos que deja para su sucesora, ¿no? En donde la presidenta entrante no va a tener mucho margen de acción porque según lo que ella misma ha comentado, está conforme con la lógica de estas reformas y se ha comprometido a irlas impulsando, haciendo algunos ajustes que ya los dejó ver en materia educativa, sobre todo en materia de becas, ¿no? Bueno, Entonces, es una segundo, papa caliente, eso sin duda, ¿no? correcto, totalmente, porque la condiciona, ¿no? No sabemos si hubiera estado en sus manos, si realmente hubiera propuesto todas estas reformas y de qué manera las hubiera propuesto. Claro. Y el tercer punto, claro, esta reforma deja muchos temas abiertos, como el tema que yo comentaba. Pasa trayendo al menos a 10 garantías que hoy funcionan a favor de la judicatura, las modifica. Y una de las que modifica, por ejemplo, es el tema de los emolumentos, es el tema de los salarios, ¿no? Cada vez, esta iniciativa, cada vez que pasa hablando de ministros, de magistrados, de jueces, dicen, pero deben ganar menos que el presidente de la República. Bueno, hubo una resolución de la Corte en donde el ministro Juan Luis González le tocó y dijo, bueno, es que el salario de la República, el salario del presidente no es únicamente su salario nominal, el presidente tiene un conjunto de prestaciones que no tiene ningún otro funcionario en este país, como el tema de la casa en la que vive, el tema de su seguridad, el tema de sus alimentos, el tema de su movilidad. El presidente prácticamente no paga nada de eso, de tal suerte que su salario es íntegro para su ahorro, pero todos los demás sí pagan, ¿no? Sí pagan y en ese sentido, claro que ese parámetro también quedó ahí engañosamente, no se ha resuelto porque nadie ha podido estimar realmente cuál es el volumen de monumentos que tiene el presidente de la Es lo República, que se ¿no? llaman Pero remuneraciones, ¿no? sí, exacto, la remuneración Implican que más allá del integra. sueldo. Correcto, que implica varios componentes y ese tema se quedó abierto. Pero lo que hace esta reforma sí es pasar por un tema que es drástico. Dice el régimen transitorio, dice, bueno, vamos a ir a una primera elección en donde una vez elegidos los titulares, si son todos, esto implicaría remover a 1,665 ministros, magistrados electorales, magistrados de circuito y jueces de distrito. 1,665 someterlos a votación y en el momento en el que estén electos los nuevos, estos cesan. Pero no dice nada, hay un cese constitucional, digamos así, de todos, pero no dice justamente si van a tener derecho a un retiro con prestaciones, porque algunos ya llevan 20 años, algunos acaban de Claro, entrar hace unas semanas, vimos, indemnización, se trata de derechos claro, adquiridos. se trata de derechos adquiridos. Bueno, la reforma no habla de nada de eso
Lo que sí habla es a futuro. Los ministros actuales tienen una verde retiro y dice, bueno, los nuevos que entren ya no tendrán derecho a la verde retiro. Eso, bueno, está bien porque es a futuro, pero todos los funcionarios, estos 1.665, tienen un conjunto de derechos adquiridos y la reforma no habla de esa situación en especial. Porque hay personas que ya estaban muy cerca, salió una noticia hace unos días en donde muchos que ya estaban muy cerca de la edad de jubilación ya empezaron sus trámites para decir, bueno, yo mejor me voy Cómo sucede jubilado. con los maestros, los empleados de Pemex, de la CFE, que hubiera una reforma y que les dijeras, bueno, gracias por participar, no, no, les tienes que indemnizar conforme a derecho, ¿no? Claro, correcto. Mm. Oye, y por otra parte, están los tratados internacionales que son, están a nivel, a rango de la Constitución. No solamente estamos hablando del TEMEC, estamos hablando de compromisos internacionales del país que no se pueden contravenir con reformas judiciales, en este caso específico sobre este tema. Y bueno, digamos que las demás, los criterios en torno a inversiones, etcétera, digamos que están en otro rango, pero México, como la 13ª economía del mundo, con un 80% de intercambio comercial, ya es la primera economía que le vende a Estados Unidos y viceversa, pues cuando dicen que los mercados no tienen por qué imponer condiciones, no, ellos simplemente toman decisiones. Y una de esas decisiones es decir, no voy a invertir en un país que no me da garantías legales, ¿no? Claro. Me parece que hay dos vertientes ahí. Una, los compromisos que tenemos asumidos en materia de derechos humanos y otro, los compromisos asumidos en materia comercial. En materia de derechos humanos, por ejemplo, uno de los escenarios que se avisora si esta reforma pasa es que claramente los afectados porque se les privó de una función a la que habían llegado, si nosotros vemos de la estructura del Poder Judicial, hay nombramientos que son más políticos, los de los ministros de la Corte sin duda, los de los magistrados electorales y los de los consejeros de la Judicatura. Son los más políticos. Pero fuera de ahí, los magistrados de circuito y los juzgados de distrito pasan por concurso de oposición, que eso Son es de la función de carrera. la carrera judicial. Es la carrera judicial, claro, ¿no? Entonces, imagínate a alguien que sienta, te digo, hace unas semanas, yo creo que 3 semanas, todavía la Corte llamó a los vencedores de un concurso para jueces de distrito y les tomó protesta. O sea, llevan como jueces de distrito, no han cobrado, Su tal vez ya cobraron primera. la primera quincena, ¿no? Bueno, esos tal vez hoy los remuevan, ¿no? Después de haber pasado todo un concurso, pero otros que tienen 20 años también. Entonces, ellos, ¿qué posibilidades tienen? Es muy probable que algunos sientan que pueden ir tanto a la Comisión Interamericana como a la Corte Interamericana, porque la Corte Interamericana en los tratados en los que México ha sido parte, ha firmado, establecen un conjunto de garantías para la función judicial. Justamente estas garantías, garantías de independencia, garantías de inamovilidad, garantías de imparcialidad. Y en ese sentido, si estas se afectan, porque hay que decirlo, no es la primera vez en la región que llega un presidente y busca quitar a los altos cargos judiciales. Se ha hecho eso en varios países, yo recuerdo, hay casos en Perú, hay casos en Ecuador, hay casos en Venezuela, hay muchos casos y entonces la Corte ha dicho, a ver, esto no es posible porque esto afecta un conjunto de derechos que están dispuestos no para proteger a los jueces, sino para proteger a la ciudadanía de que cuando tenga un problema va a ir ante un juez independiente, no un juez parcial que previamente ya decidió que tú vas a perder el caso. Imagínate eso, que tú supieras, pues ya no tiene ni siquiera caso ir ante un juez porque ya lo tengo perdido, pues entonces ¿para qué gastas tu tiempo? No, se trata de que te garanticen independencia e imparcialidad. Entonces yo creo que ahí hay una beta, hay un camino que ellos, los que se sientan afectados, podrán acudir, pero también tenemos firmados acuerdos específicos en distintas materias, por ejemplo, en materia comercial con el TEMEC, ¿no? Claro, en el TEMEC hay derechos laborales, en el TEMEC hay derechos de propiedad industrial, en el TEMEC hay derechos de autor, y cuando hay controversias, el mismo tratado determina cómo se van a resolver esas controversias, quién va a tener la jurisdicción. A veces va a tener la jurisdicción México, a veces va a tener la jurisdicción Estados Unidos, a veces van a ser paneles bilaterales, pero ¿eso qué implica? Que se presuponga que si la jurisdicción la puede tener México, que el sistema garantice una solidez
a través de una judicatura independiente e imparcial. Y esta reforma lo está dejando en entredicho, y hay voces en Estados Unidos que están diciendo, cuidado con ese tipo de reformas. Entonces, bueno, vamos a ver justo qué empieza a pasar ahora con este parlamento abierto que se va a tener, pero sobre todo, qué va a pasar ahora que se instale el 1 de septiembre el nuevo Congreso, cómo va a asumir, porque es el Congreso que va a acompañar a la próxima presidenta. Tenemos el asunto de Bolivia, que es parecer el único país, aunque alguien menciona, no sé por qué, a los Estados Unidos, de donde se elige precisamente, o ya se llevó a cabo este experimento, creo que a partir del 2017, de elegir por votación, y ya hablaron, ya se ha escuchado la opinión de gentes que saben acerca de ese tema en nuestro país, y al parecer no ha sido lo más afortunado. ¿Qué opinión tienes al respecto? Mira, esa experiencia yo la estudié, Juan Carlos, por un libro que escribí, la tengo documentada. La Constitución de Bolivia de 2009, impulsada por Evo Morales, generó que el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de la Judicatura, digamos, el que hace las veces, se eligieran por voto popular. En 2011 fue el primer ejercicio de ver esto cómo funcionaba, y ahorita te voy a decir qué pasó ahí. Pero también déjame decirte que hay quienes hoy buscan decir, no, es que justo en Estados Unidos, en Suiza y en otros países se eligen por voto popular, pero me parece que hay una incorrección. En Estados Unidos sí hay estados de la Unión Americana que eligen a sus jueces, sus magistrados por voto popular, pero es justicia local. Es justicia local. En Suiza también es justicia local, y además ahí con una tradición de participación ciudadana en donde los cantones, claro, todos los días pasa enfrente de tu casa el juez o el magistrado porque lo conoces, porque son comunidades muy pequeñitas y porque hay una gran tradición de participación popular, ¿no? Vía referéndums, vía plebiscitos, porque son comunidades muy, muy pequeñas. Entonces me parece que tomar esos ejemplos para tratar de traerlos a un entorno como el nuestro no es adecuado. El único país en donde se eligen a los magistrados de última instancia por voto popular es Bolivia. ¿Qué pasó ahí en 2011? A diferencia de la reforma que aquí se está planteando en México, allá también había bueno, está prohibida la campaña política. Los que se postulaban no podían hacer campaña política y además no había una autopostulación. Aquí tampoco la hay de acuerdo a la iniciativa, sino que allá había una preselección política del Parlamento, del Congreso. ¿Qué sucedía con esa preselección política? Pues que cribaba, ¿no? Se dejaba fuera a los que no querían y ya posicionaban a los que sí querían que participaran. Bueno, después de esa criba, se dieron cuenta que al no poder hacer campaña política, pues nadie los conocía, ¿no? Nadie los conocía, entonces el gobierno empezó a impulsar a sus candidatos. Cuando la oposición se dio cuenta, empezó a impulsar sus candidatos. Los medios de comunicación vieron que era importante que ellos también impulsaran, que además que les dieran tribuna, que les dieran foro, empezaron a impulsar a sus candidatos. Los sindicatos dijeron, necesitamos perfiles de izquierda, impulsaron a sus candidatos, y las iglesias dijeron, necesitamos candidatos conservadores, impulsaron a los candidatos. Todos agarraron a sus candidatos, ¿no? Para el Tribunal Constitucional, 7 propietarios, 7 suplentes. Llega el día de la elección, y ¿sabes quién fue el gran ganador? El abstencionismo. El abstencionismo, el voto en blanco, más del 50%, y los que llegaron con porcentajes de votación, que los tengo clarísimos porque ahorita he estado también sobre esto. Los que más votos obtuvieron, el 5.4% de los votos, 5.4%. Los segundos que más votos obtuvieron, el 3.2% de los votos. Los terceros con más votos, el 2.4%, y los últimos que entraron, el 1.8% de los votos. Ah, Eso claramente no te da ningún tipo de fortaleza, de legitimidad, y además ahí, digamos, lo que se vio es que se metieron gobierno, oposición, poderes fácticos, pero nosotros, visto lo que ha pasado en Estados Unidos, habría posibilidad también en Estados Unidos,
recientemente tuvimos una conferencia sobre el particular para entender el modelo y ahí nos dijeron, los grandes patrocinadores de los jueces y magistrados son los grandes despachos de abogados, ¿no? Eso de alguna manera no es tan riesgoso, pero lo que no aparece ni en Estados Unidos ni en Bolivia, que nosotros sí debemos hacernos cargo, es la presencia del crimen organizado. El crimen organizado, por supuesto, que tendría todo el interés de patrocinar candidaturas para tener jueces a modo digamos, y a partir de ahí que los protejan. Eso es lo que me preocupa de esta O, reforma. o empresas que tienen, por ejemplo, muchos litigios de manera regular y que necesitan Totalmente. jueces amigos, digamos, por decirlo de una manera elegante, que pudieran, es decir, o sea, yo no veo a un juez yendo a pedir aportaciones para su campaña, es algo inaudito, es algo que no, creo que atenta contra la naturaleza jurídica del juzgador, ¿no? En Estados Unidos eso sí está permitido. Aquí la reforma lo prohíbe cualquier tipo de financiamiento. Pero lo cierto es que sabemos, no hemos logrado contener el financiamiento ilícito en campañas electorales. ¿Cómo lo vamos a poder hacer en este tipo de campañas que son inéditas, no? Pero además es otra cultura, ya es abierto el lobbying que hacen con empresas, los legisladores. Donald Trump acaba de presumir que ha recibido más aportaciones para su campaña. Es de lo más normal, digamos, cierta mercantilización de la política, de la justicia, pero es un caso completamente distinto. Un comentario que omití hacerte y que la gente no toma en cuenta respecto de lo que nos cuesta, entre comillas, el Poder Judicial es que a veces pareciéramos olvidar que México, que es del tamaño de Europa. Entonces, si hicieras una comparación de lo que cuesta el Poder Judicial en Alemania o en España y lo quisieras trazar con México, tendrías que tener parámetros distintos, porque no deja de ser un gran país el nuestro, más de 130 millones de habitantes, y obviamente la proporcionalidad de los casos a atender, como bien dices tú, las deficiencias de los poderes judiciales estatales, pues las está supliendo la Corte, casi con la mitad de los asuntos, si bien escuché, por parte Así es. de que no hay confiabilidad y que siempre se van hasta la última instancia a resolver sus asuntos, a veces con la certeza de que allá sí les van a dar la razón. Esto es algo Correcto. también muy importante señalar. Se hizo también la reforma que también estamos olvidando de quitar la suspensión del acto reclamado y sus efectos generales, ¿no? Es decir, el otorgamiento del amparo provisional tiene como efectos congelar, así nos explicaba mi maestro de Derecho Constitucional y Amparo, congelar las cosas para evitar que luego sea imposible resarcir el derecho que tú estás amparando. No estamos talando el amparo desde sus raíces con esta iniciativa? Sí, me parece, a ver, el amparo se ha convertido en el mecanismo protector de nuestros derechos por antonomasia, históricamente y actualmente. Actualmente yo soy profesor de derechos humanos en la UNAM y constantemente estoy exponiendo los nuevos criterios que emanan del Poder Judicial. Me parece que cuando tú ves los casos, yo les digo a mis alumnos, son casos que suceden aquí en la esquina, son casos de a pie, no son justo, Claro, llegan casos de los grandes empresarios, claro, pero llegan un tema de una patria potestad, llega un tema de las implicaciones de un tatuaje, llega un tema que tiene que ver con un despido injustificado, llegan cosas que suceden todos los días, pero esta parte de la reforma realmente va en la lógica de atajar el poder del Poder Judicial, déjame decirlo así. Esto recientemente hay un documento que se está analizando en Naciones Unidas de la relatora que dice justamente cómo nosotros estamos dando pasos para ir quitando estos elementos que obstaculizan las decisiones presidenciales. Y es esto viene porque a partir de ciertas reformas en telecomunicaciones y ciertas reformas de competencia económica, un juez, que además es un juez muy reconocido, el juez Gómez Fierro, emitió suspensiones, pero no al caso concreto, sino suspensiones en lo general, porque dijo, si yo no suspendo, digamos, con rango general, voy a generar una mayor distorsión en el mercado. ¿Por qué? Porque le voy a suspender
suspender a esta empresa, pero las demás empresas van a seguir funcionando y eso le va a afectar al consumidor. Entonces, frente a eso, es que esta reforma va y directamente dice, no, no se puede hacer esto, pero eso justo va en la lógica de que proteger no solamente a quien pidió el amparo, que tuvo probablemente los recursos para contratar un buen abogado, sino que el marco protector alcanza a aquellos que están en una situación similar, pero que no tuvieron la posibilidad de contratar a un abogado. Eso sí es acceso a la justicia, pero esta reforma busca, porque ya se aprobó, ya se publicó en el diario oficial, busca coartar esas posibilidades y me parece, al menos yo en esa parte, sí estoy en contra de esta reforma. No, pues, ¿quién no? Básicamente, para los que somos abogados, pues, le quitan prácticamente su naturaleza jurídica a la figura del amparo. Pues, bueno, Claro. vamos a ver en qué yo sí tengo mi temor de que en el nuevo escenario político, con esa mayoría que Morena tiene y con la presión que está ejerciendo el presidente, pues, es muy probable que veamos una reforma este, va a tener repercusiones en los mercados, pero yo creo que Claudia, en tanto entre al paradero, eso ya es una mera conjetura, especulación, tendrá que, como no va a entrar en vigor de inmediato, pues probablemente tendrá que enderezar el entuerto que le deja el presidente, porque le va a implicar, empezando por el TEMEC, una serie de problemas pues muy grandes. Por ejemplo, la reforma eléctrica para que los que invierten en México les costara menos generar su propia energía para producir, también la echaron para atrás. Y son condiciones que tienen que ver con con el libre comercio, es decir, cómo abarato mis costos. Necesito que adecúes tu marco legal para que yo pueda generar por lo menos la energía que consumo sin pedírtela a ti, y eso fue lo que echaron atrás. En fin, pues vamos a agradecerte, querido César Iván. Ojalá que no sea la primera, que sea una de muchas en temas especializados, porque creo que una cosa que veo, no sé si coincides conmigo, por eso me da mucho gusto verte con Leo Zuckerman en la hora de opinar, porque normalmente hay opinólogos que opinan de todo, man. Y lo mismo te opinan de salud, de la pandemia, que te opinan de derecho constitucional, y tú lo haces, además de que lo haces muy digerible, pues con toda la autoridad que te da tu trayectoria académica, profesional, y por eso es muy importante tu opinión, cosa que agradezco, estimado Iván, infinitamente. Cada vez que me invites, querido Juan Carlos, estaré aquí para que conversemos. Además, es una conversación muy inteligente dada tu conducción.